Esta será una serie dedicada a los evangelios. El objetivo no es tratar cada evangelio en particular, como hicimos con los de San Lucas y de San Juan, sino ofrecer una visión panorámica, para no solo tener una idea de conjunto, lo cual siempre es importante, sino integrar temas de nuestra fe, que esto sí siempre ha sido muy importante, pero ahora lo es especialmente más ante la confusión que impera, ¿no?, en todas partes. Sobre todo lo que más nos preocupa en la iglesia. Bien. Entonces, con este objetivo en mente, y así explicado, comenzamos con el tema más general para introducirnos como introductorio, ¿no?, que es la revelación que Dios nos ha hecho por los distintos medios, en el cual fundamental es la revelación escrita, la Sagrada Escritura. Pero partamos de la premisa que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, según dice San Pablo en la primera carta a Timoteo. Es decir, el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso, Jesucristo tiene que ser anunciado. Y Él, ¿qué hizo? En esta dinámica, digamos, que comienza con su encarnación, Cristo viene al mundo, Cristo enseña, Cristo manda a los apóstoles a predicar a todos los hombres la buena nueva, el Evangelio. ¿Cuál es este Evangelio? Que Dios hizo hombre, que Dios no se desentiende de nosotros, que vino a rescatarnos, que el rescate sin el Hijo de Dios era imposible, de aquel que es Hijo de Dios y es hombre al mismo tiempo, y que lo hace a través del sufrimiento, de la cruz, de la muerte en cruz, y que resucita, y nos abre el cielo. Entonces, a partir de ahí es donde se origina esa transmisión del Evangelio, de este mandato que hizo el Señor. ¿Y cómo se transmite el Evangelio? De dos maneras. Una oralmente y otra por escrito. El comienzo fue oral, es decir, aunque no tardó tanto en asentarse por escrito porque vieron la necesidad, pero al comienzo la transmisión era oral, además que es muy común en los pueblos de Oriente, incluso ahora, y hacer largas, digamos, relatos largos, sin cambiar nada, porque es un mecanismo que lo produce la propia memoria. Nosotros nos damos cuenta a veces cómo hacemos todas las cosas de memoria y si cambiamos algo ya nos perdemos, ¿no es cierto? Bueno, así hacían oralmente, los apóstoles predicaban, además a través de sus ejemplos, de lo que ellos habían vivido, transmitieron la palabra de lo que ellos habían aprendido, de las obras de Cristo, de las palabras de Cristo, y además de lo que el Espíritu Santo les iba enseñando, porque el mismo Señor lo había prometido, que no todo lo iba a decir, pero que iba a venir el Espíritu de la verdad, que les iba a enseñar la verdad entera. Bien, eso fue una forma, la oral, y la otra por escrito, es decir, cuando transmiten este mensaje por escrito, inspirado siempre por el Espíritu Santo. Ahora, hubo varios escritos, eso lo veremos luego, y en la propia iglesia la que decide cuáles son los que se llaman canónicos, ¿no?, que son merecedores de toda fe y que reflejan auténticamente lo que el Señor ha dicho. Bien, y hizo. Entonces, esto tiene que ser transmitido, por lo tanto, no queda en el ámbito solamente de los apóstoles, sino para las generaciones futuras. Entonces, para que ese evangelio se conserve siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombran sucesores, como sucesores suyos, a los obispos. Y ahí tenemos toda la sucesión apostólica, ¿sí?, que es el apóstol a los obispos, otros obispos a los otros, hasta llegar a nuestros días, ¿no es cierto? Van ordenando obispos y ordenando sacerdotes. Bueno, pero vamos a los obispos. A los obispos les dejan el cargo del magisterio. Es parte de la función del obispo el enseñar.
Todos los tienen también el sacerdote, en lo que se llama la triple múnera, no los quiero agobiar, que es la de enseñar, la de conducir y la de santificar. Pero en especial, como dice también el Concilio Vaticano II, la plenitud del sacerdocio la tiene el obispo, el pastor por excelencia, ¿no es cierto?, en su ámbito, en su diócesis. Entonces, que tienen a cargo el magisterio, es decir, la predicación apostólica, que están en los libros sagrados y en la tradición oral, y que se debe conservar hasta el final de los tiempos. Esto incluso lo comenta en un documento que es dogmático de Concilio Vaticano II, que se llama Dei Verbum, que trata sobre la Sagrada Escritura. Bueno, esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es una tradición en el Espíritu Santo, es lo que se llama la tradición. Es decir, esto es distinto a la Sagrada Escritura. Lo que quedó puesto por escrito a esto que se va transmitiendo, que tiene que ser transmitido, que viene de los apóstoles en forma intacta, pero que no está todo en la Escritura. Y lo tenemos los santos padres de la Iglesia también, ¿no? Estuvieron los apóstoles, luego la primera generación, que es la de los padres apostólicos, y luego los santos padres, que atestiguan la presencia viva de esta tradición y que forman parte de la práctica de la vida de la Iglesia. Entonces, siempre en el Espíritu, porque aquí, y a los fieles se los va introduciendo en esta verdad. Entonces, hay una relación entre la tradición, la sagrada tradición, no confundir, no es cualquier tradición, sino esta sagrada tradición que viene de los apóstoles y la Sagrada Escritura, porque tienen la misma fuente. Vienen de los apóstoles, vienen de Cristo, y se funden y tienden hacia un mismo fin, que es eso que el Señor había pedido de transmitir el Evangelio a todos los pueblos, a todos los confines de la tierra, a todos, y a todos en todos los tiempos. Entonces hay dos modos distintos de transmisión. ¿De transmisión de qué? De la revelación divina. Una es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios en cuanto escrita, siempre inspirada por el Espíritu Santo, y la otra es la tradición, que recibe la palabra de Dios, ahora no es escrita, y encomendada por Cristo, por el Espíritu Santo, a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, con un fin, que la tienen que conservar, y la tienen que exponer, y la tienen que difundir fielmente en la predicación. De ahí entonces que la Iglesia, y esto es muy importante, no saca exclusivamente la Escritura la certeza de todo lo revelado. Es decir, no es la única fuente de la Escritura. Y si nos ponemos a pensar, en realidad la tradición está antes que la Escritura. Porque primero fue la tradición, esa no fue ininterrumpida desde el comienzo. La Escritura vino después. Por lo tanto, esto es muy común, esto lo he comentado, esa tendencia que ahora hay en los católicos, en algunos católicos sin darnos cuenta, protestante, porque para los protestantes, sobre todo para Lutero, solo era la sola Escritura la fuente de revelación. No admitía otra, no admitía la tradición. Lo que no está escrito no vale. Entonces por eso muchas veces nos dicen, ¿y dónde está escrito esto? ¿Dónde está en la Biblia? No está. No está, pero ¿dónde está la Asunción de María? ¿Dónde está la Inmaculada Concepción? No está. En la Escritura no está, pero aunque se pueda deducir, pero no está. Entonces, ¿de dónde viene? De esa tradición y del Espíritu Santo que ha iluminado a la Iglesia y que lo ha confirmado luego de distintos modos. Así que a veces está y a veces no está en la Sagrada Escritura. Pero esta tradición, como decía, no es cualquier tradición, es la que viene de los apóstoles y transmite lo que los apóstoles recibieron de Jesucristo, que son las enseñanzas de Cristo, el ejemplo de Jesucristo, y también lo que ellos fueron aprendiendo, de acuerdo a la promesa del Señor, por el Espíritu Santo.
Porque, de nuevo repito, la primera generación de cristianos, o parte de ella, no tenía aún un Nuevo Testamento escrito. Y el Nuevo Testamento mismo es el que atestigua el proceso de esa tradición viva. Recordemos cómo empieza San Lucas, que ha recogido de todas las distintas fuentes para escribir realmente qué había pasado. Así que, pero hay que distinguir, digo, esa tradición en grande, la sagrada tradición en mayúscula, de las tradiciones. Hay distintas tradiciones teológicas, litúrgicas, disciplinares, devocionales, que nacieron desde un tiempo muy antiguo y en distintos también momentos, y que se fueron transmitiendo en las iglesias, sobre todo locales. Pero lo importante es que esas tradiciones están sujetas a la tradición con mayúscula, a la gran tradición. Y por eso pueden ser esas tradiciones en minúscula, digamos, litúrgicas, lo que sea, mantenidas, pueden ser modificadas, también abandonadas, de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Siempre que haya un fundamento, lo hará, ¿no es cierto? Porque bueno, uno puede decir, bueno, con esto entonces vamos a quitar, qué sé yo, una anáfora, una plegaria eucarística. Si es muy antiguo ya tiene un valor muy grande por su antigüedad. Entonces ahí tiene que ser respetada. Bueno, esto dicho así al paso. Por eso hay tradiciones, por ejemplo, en liturgia, ¿no? Las plegarias y la misa mozárabe, o la ambrosiana, u otras, que se mantienen, pero que tienen diferencias con otras plegarias, pero se mantienen en vista de esa antigüedad y de esa tradición, ¿no? Muy bien, entonces, volvemos al tema ahora del depósito de la fe. ¿A quién fue confiado todo esto? La Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, si la revelación divina está contenida en estas dos fuentes, vienen de una misma fuente, pero en estos dos modos: la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y esto fue confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Pero ¿quiénes son los encargados de mantener, de custodiar ese depósito de la fe, que así se llama? Fundamentalmente el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia. Es decir, tiene el magisterio. ¿Quién es el magisterio? Los obispos, unidos al Papa. Tienen el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral, o sea escrita, es decir, sea la Sagrada Tradición o sea la Sagrada Escritura. Esto ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. No es como los protestantes, que cada pastor o cada fiel tiene su propio magisterio, como se le ocurre interpretar. No, aquí no. Interpretamos de acuerdo a lo que interpretó la Iglesia, no podemos ir en contra de eso, ¿no es cierto? Y esto es el magisterio entonces de la Iglesia. Pero antes, atención, el magisterio está al servicio de la palabra de Dios, no está por encima. No está por encima la palabra de Dios. Sea escrita, sea oral, está a su servicio. No puede modificarla caprichosamente, porque tiene que enseñar puramente lo transmitido, porque es el mandato divino. No se puede poner en lugar de Dios. Entonces, como se dice, este magisterio, esa palabra la escucha devotamente, la custodia celosamente y la explica fielmente. Bien, aquí nos vamos a detener. Quizás un poco más arduo sea esto, pero es necesario. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.